to record. Entonces son acciones que terminaron en el pasado, empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Qué pasó? Un segundito ya. Ya. Entonces son acciones que terminaron en el pasado y empezaron en el pasado. Ya, no hay problema, Mr. Juan. Ya. Como les digo, yo les voy preguntando, ¿no? Si no podemos contestar eh, por audio, por el chat también, ¿ya? Lo que podamos. Entonces, el pasado son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿ya? Vamos a revisar cuál era la gramática, cuál era la estructura del pasado. Entonces, en el pasado, aquí tenemos, ¿no es cierto? Una ubicación pasado, presente y futuro. Entonces, pasado. Empezó en el pasado, terminó en el pasado. Ahora, tenemos la siguiente estructura, ¿no? Tenemos la siguiente estructura. Recuerden que igual en el pasado tenemos el pasado con el verbo to be, pero también tenemos el pasado con otro tipo de verbos, ¿no? Entonces, esto es rapidito, ¿no? Solamente un recorderis de las clases anteriores. Entonces, con el pasado, quiero ver con ustedes si vimos esto, ¿no es cierto? Entonces, pasado tenemos el pasado del verbo to be is was o were, ¿ya? Was, el pasado de, recuerda que en el verbo to be teníamos is, are y am, ¿no es cierto? Dependiendo del pronombre personal. Entonces, el pasado del verbo to be es was o were. Entonces, para el pronombre personal I, he, she, it tenemos was y para you, we and they tenemos were, ¿ya? Esos son los pasados, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estoy feliz, yo estuve feliz. Nosotros llegamos temprano, eh, nosotros comemos pizza, nosotros comimos pizza, ¿no es cierto? Es el pasado, ¿ya? Es el pasado del verbo to be, ¿no? Así rapidito. Pero también decíamos que tenemos el pasado con otros tipos de verbos, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar con esto. Entonces nosotros tenemos el pasado con otros tipos de verbos. Dame un segundo, déjenme ver con ustedes hasta dónde nos quedamos. Dame un segundo. Simple past. No me acuerdo. Ya, simple past. Un segundito. Ya. Entonces, we have to check first the past, ¿ya? We have to check the past, simple past. This is with verb to be, I told you. Entonces, el pasado con el verbo to be, ¿no es cierto? Que lo cambiamos por was and were, ¿ya? Was and were. Pero nosotros tenemos otro. Vamos a empezar. We are going to start with that. Ya. Simple past tense, ¿ya? Simple past tense. A ver, ustedes tenemos esta. Puro. Ya. Entonces, con el pasado decíamos que tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Ojo aquí, mucha atención. Con el pasado tenemos with the regular verbs and with irregular verbs. Regular verbs, what you have to add ed at the end of the verb. Entonces, los pasados regulares son los que tiene que agregar una ed al final del verbo, ¿no? Esto decíamos, ¿no? Esto vimos la última clase con ustedes, ¿no? Ya. Eso se hace en el pasado simple, ¿ya? En el pasado simple. Entonces, simplemente al verbo, por ejemplo, aquí el verbo es live, aumento ed, ¿no? Al final del verbo, y ese es el pasado, ¿ya? Entonces, se llaman verbos regulares porque yo solo aumento una ed al final del verbo y eso es todo. Y eso ya es el pasado. Ya, se acabó. Eso es el pasado. Ya, para oraciones positivas, entonces simplemente agrego la ed al final del verbo y eso es todo. Por ejemplo, el verbo es live, leave it. No, bueno, se escribe leave it, pero se pronuncia live. Watch, watch it. Want, wanted, ¿ya? Eso en oraciones positivas. ¿Qué pasaba en las oraciones negativas? En las oraciones negativas tengo que utilizar un auxiliar y el auxiliar que utilizo es el didn't, ¿ya? Y este didn't significa no. Entonces, por ejemplo, you didn't speak. Tú no hablas, dice, no. Tú no hablaste, ¿no? Sería en pasado, ¿no? We didn't need. Nosotros no necesitamos. ¿Listo? Entonces, de esta forma se construía la negativa del pasado, ¿no? Y como hacíamos preguntas, para hacer preguntas simplemente utilizamos primero el auxiliar did, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el auxiliar did. Y luego tenemos el pronombre y los verbos. Por ejemplo, did we speak? Tú hablaste, entonces necesitamos siempre empezar con un auxiliar, ¿ya? Esta es la estructura que utilizábamos para realizar el pasado simple, ¿ya? Repito esto.
Entonces, para hacer oraciones negativas en pasado, aumentamos la ed en el verbo, ¿no? Para que el verbo sea pasado, igual que en el español. Entonces, for example, she watched a movie, ¿ya? Ella vio una película. Para esa oración, hacerla negativa, utilizo el auxiliar. El auxiliar es didn't. Este didn't equivaldría a la palabra en español no, ¿ya? La negación. Entonces, we didn't live. Nosotros no vivimos. Nosotros no vivimos ahí, por ejemplo, ¿ya? Eso es con la negativa. ¿Y qué pasa con las preguntas? En las preguntas siempre tengo que empezar con el auxiliar. El did no tiene una traducción literal, pero lo que me indica es que es una pregunta, ¿ya? Y otra forma de saber qué es pregunta es porque siempre al final va a ir el signo de pregunta. Recordemos que en inglés el signo de pregunta va solamente al final, no va al inicio como en el español, ¿ya? No va al inicio y al final, va solo al final. ¿Ya? Entonces, for example, did she speak? Ella habló, ¿ya? Entonces, esa es la estructura, ¿no? La auxiliar, personal pronouns, and the verb, ¿ya? Y eso es todo. Pero ojo, eso es con los verbos regulares. Hoy vamos a continuar, pero con los verbos irregulares, ¿ya? Un segundito. ¿Dónde está? Ya. Siempre aquí tenemos la listita de los verbos, ¿no? Tenemos una lista de verbos. Y en la lista de verbos, aquí tenemos cuál es el pasado, ¿no? De verbos regulares, ¿no? Como les decía, se coloca una idea al final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos the close, el verbo es closed, el pasado. Por ejemplo, the end, ended, the enjoy, enjoyed, ¿ya? Entonces, tenemos los pasados. Son regulares porque aumento solamente una idea al final del verbo. Por ejemplo, dice mark, marked, marcar, ¿no? Dice program, programar, joint, unir, ¿ya? La pronunciación, ¿cómo va la pronunciación? Depende del verbo, pero esa ed se transforma en la pronunciación como una t, por ejemplo, de joint, el pasado es joint, es como que agrego una t al final, ¿ya? De jam es jumped, como que agrego una t al final, ¿no? Esto es cuestión igual de ir practicando. Don't worry, no se preocupe. Ya, entonces vamos ahora a lo práctico, a hacer ejercicios de esto para recordar este tema primero, ¿ya? Entonces, ya, vamos aquí. We are going to start with exercise about a simple past with regular verbs, ¿ya? Using regular verbs. Entonces aquí vamos a usar los verbos regulares. Yo hago el primero, ¿ya? Va a ser el primero. Ya. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Dice, I study, el verbo es el que está entre paréntesis, ¿no? I study all night yesterday, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos queda el pasado? El pasado de esto queda de la siguiente manera. Queda I studied. Agrego una ed al final del verbo y bueno, en este caso, en este verbo hay una pequeña regla que nos dice que sustituimos la y por una i normal, ¿ya? Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Este caso es una de esas, ¿no? Pero por lo general siempre va a ser simplemente agregando la idea. Aquí hay un pequeño cambio que se cambia la Y por la I, ¿ya? Porque hay algunas excepciones. Entonces queda, I studied all night yesterday. I studied all night yesterday. Dice, yo estudié toda la noche ayer, ¿ya? Don't forget that in past you have this kind of words and these kind of words help you to identify the tense. Hay algunas palabras clave que nos ayudan a identificar que estamos hablando en pasado. Por ejemplo, aquí, yesterday, ¿no? Ayer. Entonces, esta palabrita me ayuda a identificar que estamos hablando en el tiempo pasado, ¿no? Porque yo digo yesterday, ayer. Ya. We have to continue. Ya vamos a continuar ya con los que podamos. Eh, Me van a ayudar aquí. ¿Cómo quedaría? Entonces, tenemos we. We, ¿cómo quedaría el verbo ahí? ¿Cómo nos quedaría ahí el verbo? El verbo aquí está, ¿no? El verbo es play. Entonces, ¿cómo nos quedaría el verbo? A ver, aquí nos están escribiendo. Ya, eso. Si no podemos hablar, escribimos, ¿ya? Si podemos hablar, mucho mejor, ¿no? Pero si no, pues escribimos. Mr. Juan, excellent, played.
Entonces el verbo nos queda como played. Excelente, ¿ya? Entonces, for example, we played poker after dinner, ¿ya? We played poker after dinner. Nosotros jugamos póker después de la cena, ¿ya? Entonces, esto es pasado. Entonces, recuerden, ¿qué decíamos en el pasado? El verbo, como es regular, simplemente agrego una ed, ¿no? Cuando un verbo es regular, simplemente agrego una ed al final y eso ya es pasado. Entonces, dice, we played poker after dinner. Nosotros jugamos póker después de la cena. Ya, por ejemplo, puedo decir ayer nosotros jugamos póker después de la cena. Very good. Now, next, yeah, we are going to practice with these examples. For example, you have, after escaping from prison, he a bank. Ya, entonces, ¿cómo quedaría ese verbo en pasado? Todos son pasados simple, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría ese? Ya pueden, sí, si nos equivocamos, no importa, ¿no? If we have a mistake, don't worry. Si nos equivocamos, no importa. Utilizando el audio o por mensajes, ya, ¿cómo nos quedaría ese verbo? Robar, ¿no? No, ya. Nos queda de la siguiente manera. Bueno, aquí una reglita. Hay, en algunos casos hay algunas excepciones, ¿no? Que ya se van aprendiendo con el tiempo nada más. Pero la regla general es la misma. Simplemente agrego la idea. Entonces sería he robbed a bank. Entonces nos queda after escaping from prison, he robbed a bank. Entonces dice, después de escapar de prisión, él robó un banco. Ya se nos dice, después de escapar de prisión, él robó un banco. Ya, after escaping from prison, he robbed a bank. Entonces lo mismo, simplemente agregamos la idea al final del verbo. ¿Y por qué? Porque son verbos regulares. Because these verbs are regular. These are regular verbs. Ya, next. He. Entonces aquí tenemos el verbo fácil. Start. Ya. Start. ¿Cómo nos quedaría esto en pasado? Ya, aquí están escribiendo. Mr. Juan. Excellent. Start. Start. Yeah, very good. Entonces el verbo nos queda así. Y ahí está el pasado, ¿ya? Entonces esto es presente, no nos olviden. Aquí está en presente, el que está en paréntesis. And in past we start. We started playing chess at the age of 7. Nos queda así, ¿no? He started playing chess at the age of 7. Entonces dice, él empezó a jugar ajedrez a la edad de 7 años. Él empezó a jugar ajedrez a la edad de 7 años, ¿ya? He started playing chess at the age of 7 years old. ¿Ya? Entonces, miren, y está el pasado ya. ¿Listo? Vamos, siguiente. Vamos a hacer estos ejercicios ya para que quede claro. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para continuar con el pasado, ¿no? Now, we have we and the verb is arrive, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría eso en pasado? Mr. Anderson, excellent, good. Excellent, ya escribió por el chat. Eso, queda arrived, ¿ya? We arrived home very late, ¿ya? We arrived home very late. Bien, entonces arrived significa llegar, ¿no? Llegar, por ejemplo, llegar a un lugar. Entonces, we arrived home very late. Nosotros llegamos a casa muy tarde. Nosotros llegamos a casa muy tarde, nos dice, ¿ya? We arrived home very late. Entonces, lo que les decía, simplemente agregamos ed, we have to add ed at the end of the verb. Agregamos la ed al final del verbo y eso es todo. Y ya está en pasado. Ya, siguiente, very easy. Next says we visit, ya. The verb is visit, visitar. Ya, we visit. ¿Cómo nos quedaría?
este verbo en pasado. We visit. Ya, por aquí tengo Anderson. Mr. Anderson said visited. Yeah, good. Good, Mr. Anderson. We visited the Louvre while we were in Paris. We visited the Louvre while we were in Paris. Entonces dice, nosotros visitamos, pasado, nosotros visitamos el Museo del Louvre mientras estuvimos en París, ¿ya? Nosotros visitamos el Museo del Louvre mientras estuvimos en París. Good. Next one. Yeah, we have try. Aquí sí, ¿cómo quedará este verbo? Ya, tried. Ya, entonces tried, the meaning of tried es intentar, ya. Probar, intentar, tried. Excellent, Mr. Anderson, ya. Aquí igual tenemos la pequeña excepción que nos dice que cuando el verbo termina en Y, ojo aquí, hay una otra reglita, ¿no? Por si acaso. Cuando el verbo termina en Y, cambia esa Y por la I normal, y de ahí se hace el resto, ¿no? Que es aumentar la ID, ¿ya? Entonces nos queda bien. He tried to escape, dice. He tried to escape. Él intentó escapar, dice. He tried to escape. Él intentó escapar, ¿ya? Good. Next one. Ya mismo acabamos. Tenemos, next verb is stop. Stop. Ya, excellent. The past is stop with double P. We stopped. Exactly. Excellent, Mr. Alejandro. Good. Exacto. Sí. En este verbo, sí, está bien, ¿no? Sí tengo que agregarle una doble P, porque son como excepciones nada más. Ya es como cuestión de ortografía nada más, ¿ya? Pero eso se va aprendiendo con el tiempo. No hay problema. Lo importante es tener claro que va la idea, ¿no es cierto? Ya. Entonces, I stopped smoking when I was 30 years old. ¿Ya? I stopped smoking when I was 30. Yo paré, dejé de fumar cuando tenía 30 años, dice, ¿no? Yo dejé de fumar cuando tenía 30 años. Ya, I stopped smoking when I was 30. Entonces aquí es lo mismo, simplemente agregamos la ed al final del verbo, ¿no? Ya, vamos. Entonces, when I was a child, what is ¿cómo quedaría el verbo hate? Hate, the meaning of hate es odiar, ya, el significado de hate es odiar. ¿Cómo nos quedaría ese? Mr. Anderson, hate, ya, hated. Déjenme ver aquí. Ya, exactly. This hated, yeah, hated. Yeah, when I was a child, I hated fish. When I was a child, I hated fish. Entonces, cuando yo fui un niño, yo odiaba el pescado. Cuando yo fui un niño, yo odiaba el pescado, ¿no? Entonces, al verbo simplemente, ojo, aquí como termina en E, le tengo que aumentar solo una ed, ¿no? Porque recuerde que se aumentaba una ed, pero este verbo ya termina en E. Como el verbo ya termina en E, tengo que aumentarle solo la D. Y ahí ya nos queda el ed, ¿no? Que nos indica que es un pasado. Entonces, cuando yo fui un niño, yo odié el pescado. Ya, and the last, dice, we really, yeah, and the verb is enjoy. Enjoy. And the meaning of verb enjoy es divertir. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría en pasado? Divertir. Enjoyed. Excellent, Mr. Anderson. Enjoyed. Enjoyed. Yeah. Me equivoqué. Aquí es with N. Yeah. Enjoyed. Yeah. Entonces, we really enjoyed the concert. We really enjoyed the concert. Nosotros en realidad, o nosotros en serio disfrutamos el concierto. Ya, nosotros disfrutamos del concierto. Divertirse, disfrutar, ¿no? Enjoyed. Ya, nosotros disfrutamos, nos divertimos en el concierto. ¿Ya? Enjoyed. ¿Ya? Y con eso acabamos este pequeño repaso. Entonces, don't forget that this is the simple past. ¿Ya? Simple past, but with regular verbs. ¿Ya? With regular verbs. Entonces tenemos con eh, verbos regulares. ¿Ya? Don't forget we have with regular verbs.
A ver, déjenme un segundo. Ya, en ese caso teníamos solo oraciones positivas, ¿no? Pero no se olviden, si tenemos oraciones negativas, déjenme ver si tengo una vez aquí. Tenemos ejercicios. Cuando tenemos oraciones negativas, simplemente lo que hago es aumentar el auxiliar y el auxiliar es didn't. Ya no se olviden de eso, ¿no? Eso ya habíamos visto. El auxiliar para el presente, para el pasado simple es didn't y este didn't significa no, ¿ya? Del que hace la función de negación. No olvidarse de eso, ¿no? Didn't. Ya, entonces ahora vamos a continuar. Ahora sí, ojo, ahora sí. Continuamos. Entonces, continuamos with irregular verbs. Ya, but what happened with irregular verbs? Pero ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Porque también tenemos verbos irregulares. Déjeme un segundito. If they speak, ta. Déjeme abrir el archivo, ¿ya? Ya, un segundo. Ahora lo que tenemos que continuar es ver qué pasa con los verbos irregulares. Se me perdió el archivo. Un segundo. Ya, entonces, con los verbos irregulares pasa algo diferente, ¿ya? Pues resulta que, bueno, les decía que en el inglés tenemos nosotros verbos regulares. Los verbos regulares son simples porque simplemente agrego una idea al final del verbo, ¿no? Esos son los verbos regulares, pero también nosotros tenemos verbos irregulares, ¿ya? Tenemos verbos irregulares. Entonces, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Que cambia toda la forma. En un segundo. Ah, mm, one moment. Ya. Bueno, entonces vamos a analizar ahorita qué pasa con los verbos irregulares. Entonces, con los verbos irregulares, nosotros aquí tenemos, la diferencia es que el verbo cambia totalmente, ¿no? Ya les voy a enseñar. Entonces, tenemos el past simple with irregular verbs, ¿ya? Entonces, los verbos irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma, ¿ya? Son aquellos que cambian totalmente su forma. Entonces, vamos a analizar ahorita cómo nos quedaría en este caso, ¿ya? Entonces, primero les voy a presentar cuáles son los famosos verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares son estos. Miren, aquí tenemos en el documento que voy a subir a la plataforma, está una lista de verbos, ¿no? Vamos con esto primero. Recuerden que los verbos regulares son estos, los que les aumento ed simplemente al final del verbo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? De verbos de regular verbs. Paint, painted, ¿ya? Pintar. Jump, jumped, saltar. Thank, agradecer, ¿ya? Aumento solo una idea al final del verbo. For example, otro común could be controlled, ¿ya? Aumento solo una idea. Hoped, y aumento solo una idea al final del verbo, ¿ya? Added, ¿ya? Aumento una idea. Esos son los verbos regulares. Entonces, ¿qué pasa? What happened with the regular verbs? Entonces, los verbos se llaman irregulares porque cambian totalmente su forma. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mire, be, el pasado es was o were, ¿ya? No es como la regla anterior, ¿no es cierto? Que solo agrego una ed al final del verbo, porque sería be it, ¿ya? Pero no es así, no es así. Entonces, la forma cambia completamente. Vamos con los más comunes. For example, another could be begin, ¿ya? Si ven, cambia de begin, cambia a began. Entonces, es irregular cuando no se aumenta ed, no se aumenta ed
y cambia una, dos o todas las palabras, ¿ya? Por ejemplo, begin cambió a began, ya ese es el pasado, ¿no? Por ejemplo, empezar, ¿no? Otro común, for example, could be draw, mire, dibujar. Draw es el presente y el pasado es drew, ¿ya? Cambia totalmente la forma, ¿no es cierto? Por eso es irregular, porque no se aumenta de y porque su forma cambia. Aquí tenía una E y aquí en vez de la A cambió a E, ¿no es cierto? Por eso es irregular, ¿ya? En los regulares solo aumentábamos ed. Another common is drink, por ejemplo, beber, tomar, ¿ya? Drink cambia a drunk, ¿ya? Si se dan cuenta, entonces cambió una letra, ¿no es cierto? Puede cambiar una letra, dos o toda incluso la palabra. Como aquí en be, was cambió toda la palabra. Another is drive y el pasado es drove, ¿ya? Drive, the meaning of drive es conducir, ¿ya? El pasado drove, conduje, ¿ya? Aquí otro verbo común, eat, comer. El pasado es ate, ¿ya? Otro común por aquí, feel, sentir. El pasado felt, ¿ya? Sentí. Otro por aquí, forget, forget, olvidar. Forgot es el pasado, olvidé. Another common, lose, perder. Lost, perdí. Este es muy común, make, hacer, made, hice. Ya, es el pasado de make, hice. Another, paid, mistake, put, read. Ya, pero así mismo como en los verbos regulares hay unas excepciones aquí. Ya, aquí el verbo es put y aquí el pasado también es lo mismo, pero cambia la pronunciación, ¿no? Aquí, otro claro ejemplo es aquí, mire. Read. El pasado es read y el presente es read y el pasado es read. Ya, usted dirá, pero está igual, ¿cierto? Y sí está igual, pero la diferencia es en la pronunciación, ¿ya? En estos verbos que nos vamos a encontrar iguales y vamos a pensar que son regulares, la diferencia es que la diferencia está en la pronunciación. Entonces aquí yo digo read y aquí digo red, ya como el color. Ya read y aquí digo red, ¿ya? Entonces estos son los verbos irregulares, ¿ya? Primero, para entender cuál es la diferencia de los verbos irregulares, ¿ya? Entonces la diferencia es que en los verbos irregulares, la diferencia es que en los verbos irregulares cambia totalmente. Ahora, lo ideal es que yo me aprenda esta tablita, ¿ya? Aquí hay como que los verbos más comunes. Eso es lo ideal, que yo me vaya aprendiendo, ¿no? Porque no hay otra forma de identificar si es un verbo regular o irregular, ¿ya? Es como que con el uso. Pero claro, al principio va a ser complicado porque es mucha información, entonces yo puedo ir chequeando esta tablita. Y si veo que el verbo no está aquí, si veo que el verbo no está en esta tablita, significa que es regular, ¿ya? Porque para hacer los ejercicios ahí sí tengo que identificar si es un verbo regular o irregular. Pero ¿cómo identifico? Busco en esta tabla y si el verbo no está en esta tabla, significa que es un verbo regular. Y si es regular, ya sabe que cambio por ed, ¿no? Y si es irregular, ahí sí cambia toda su forma y tengo que saber cuál es el pasado, ¿no? Lamentablemente no hay otra forma que aprenderme esto. Pero lo que nosotros vamos a hacer es ir utilizando la tablita hasta irnos grabando por lo menos los verbos principales, ¿ya? No todos, ¿no? Pero los principales, los más comunes, ¿ya? Entonces, esto sucede con los verbos irregulares. Y ahorita ya vamos a analizar cómo es la estructura de una oración con verbos irregulares. Lo más complicado, sí, lo más complicado va a ser aprenderse, ya, los verbos regulares, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ya? Bien. Hasta ahí vamos a quedar la primera hora.